Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 25. Cadáver. ¿Tiene un momento, señor Emilia? Cyrou parpadeó cuando Adriane se acercó a él en las primeras horas de la mañana. Era apenas después del amanecer, marcado por el sol todavía en el horizonte. Por supuesto, Lady Dolier. ¿Qué necesita? Hizo un gesto hacia el pasillo, la implicación de privacidad era clara. La elfa sacudió la cabeza con una pequeña risa. Esto no tiene por qué ser un asunto privado. Simplemente quería preguntar, ¿no parece este el momento de recuperar tu recompensa? Ante esto, el mago tuvo que fruncir el ceño. No podía recordar cuándo pudo haber acumulado la recompensa de la que hablaba Adriane. A menos que contara a los imperiales y sus vasallos, él no había matado a nadie digno de mención recientemente. Y si lo hiciera, dudaba que alguien estuviera dispuesto a pagarle a su enemigo. Me temo que no sé de qué estás hablando. El cadáver del dragón, Lord Emilia. Ah. En medio de toda la emoción y el caos que había, casi había olvidado que, de hecho, había matado a un dragón. Esa fue la única razón por la que los elfos estaban aquí en primer lugar. Un dragón cuyo cadáver habían dejado en el montón humeante que solía ser la aldea de los elfos. Tiene razón, Lady Dolier. Supongo que tiene un plan en mente. Podrían simplemente ir y pedir ayuda a la JSDF, lo que, en sí mismo, sería la decisión más inteligente. El problema era que probablemente conseguirían algunas muestras para llevarlas al otro lado de la puerta. Por mucho que Asama y los demás se sintieran lo suficientemente dignos de confianza, todavía trabajaban para el gobierno japonés. Y no importa lo que dijeran, Cyrou simplemente no podía confiar en que algún político usara el cadáver del dragón para algo bueno. Adriane se acercó, su expresión era de determinación. Propongo que organicemos un equipo pequeño y capacitado para regresar a la aldea y asegurar los restos del dragón. El equipo debe ser capaz de manejar cualquier amenaza inesperada y tener la suficiente habilidad en magia y combate para garantizar el éxito de la misión. Estoy dispuesto a liderar esto. Expedición yo mismo, junto a ti. La propuesta de Adriane era sensata, incluso si no se decía, solo los elfos participarían en la recuperación. Por mucho que la brecha entre los elfos y los humanos se hubiera reducido, todavía era lo suficientemente amplia como para que ella no confiara plenamente en ellos, con algunas excepciones. Además, entendió que tener esta conversación en público era más que un simple juego de poder. Es casi seguro que estaban siendo observados y era probable que esta conversación fuera transmitida a Asama. Eso estuvo bien, con toda honestidad. Podían ocultar que un par de elfos se habían ido. El JSDF probablemente estaba acostumbrado a que el propio Cyrou desapareciera sin decir una palabra. Ambas cosas eran bastante fáciles de ocultar. Sin embargo, ciertamente no pudieron ocultar un cadáver de dragón completo. Especialmente uno del tamaño de Rubrasax. Ahí era donde entraría en juego esta conversación. Adriane se estaba asegurando de que quedara claro como el día que su gente estaba del lado de Cyrou en cualquier cosa que pudiera suceder. Que hacer algo que iba en contra de los intereses de Cyrou también significaría que iban en contra de los elfos. Básicamente, más política. Internamente, el mago gimió. Cuanto más tiempo pasaba aquí, más lo arrastraban a los líos políticos que realmente no le interesaban. Lo triste era que sabía que tarde o temprano todo se convertiría en un desastre. No importa lo que hagan los elfos, cuál sea su estatus político, alguien en algún lugar, no solo el gobierno japonés, sino probablemente todos y sus madres, intentaría robar parte del dragón con fines de investigación. Eso sin siquiera mencionar que 3 representantes de la Torre del Reloj estaban con ellos en este lado de la puerta. Si bien Gray probablemente solo querría ver el dragón en sí, Wabe al menos querría algunas piezas para probar la alquimia, y ni siquiera quería pensar para qué lo querría Reines. Y ciertamente no sabía qué pasaría una vez que el resto de los señores de la Torre del Reloj se enteraran. Mientras que pensó que tal vez los gobiernos mundanos harían mejores armaduras, o armas para perforar dichas armaduras, los magos de su mundo eran mucho más peligrosos. Las posibilidades eran, literalmente, infinitas. El hecho es que él sabía, Adriane lo sabía, y cualquiera con cerebro lo sabría, que una vez que el dragón fuera revelado en todo su esplendor, sería un baño de sangre ver quién se queda con qué. Los elfos no eran más que una solución provisional, una que Adriane estaba ofreciendo. Al posicionarse a ella y a su gente con él, estaba añadiendo otra capa que la gente tendría que evitar, incluso si el resultado final fuera inevitable. No necesitaba decirle esto al gran anciano. Estaba claro en sus ojos, brillantemente sombríos, que sabía hacia dónde iba esto. Junto con la determinación y la terquedad que casi podía imaginar en un espejo de su yo más joven. Necesitaremos algo de equipo, probablemente varios carros como mínimo. Los míos lo tienen todo preparado. Solo esperan tu palabra. Solo una hora más tarde ya estaban saliendo. Esa hora fue en sí misma menos para irse, y más para tratar de no llamar la atención. Aún así, Cyrou y Adriane salían un poco antes que los últimos carros.
Hasta el momento, el mago contó 3 carros, reforzados con magia para levantar más de lo que normalmente deberían. Junto a ellos, otros 4 todavía estaban en la base cuando se fueron, y se unirían a ellos cuando pudieran. El viaje a la aldea en ruinas tomaría un par de horas, acortado por el hecho de que esta vez no tenían ningún herido con ellos. Eso, y los elfos estaban mucho más en forma que incluso algunos de los propios JSDF, debido a su estilo de vida activo. Esta vez hizo que el viaje fuera mucho más manejable. Ahora, solo tenían que ocuparse de sus otros pasajeros. El maestro Kato nos hizo viajar a Alnus cuando tuvimos que evacuar la aldea de Koda. Los otros aldeanos ya se habían ido a otra parte. Ah, entonces esos eran 2 de ellos, para ser precisos. La primera fue la propia Rory, caminando junto con el carro, alabarda en mano. Estaba hablando con el joven mago, que estaba sentado en uno de los carros tirados por varios caballos. Lele y la Lelena. El aprendiz de Kato, y uno que merecía ese puesto por lo que Shirou había presenciado. Ella era prácticamente un genio, un prodigio en la magia, tanto que a Shirou no le sorprendería que tomara el manto de Kato una vez que él pasara. Los dos los habían interceptado justo cuando salían del campamento, aunque lo hicieron por separado. El primero fue Rory, que saltó delante de su carro, casi asustando a los caballos. Ella no era un gran problema. El apóstol y Shirou tenían objetivos similares y era inevitable que ella los hubiera notado. Después de todo, cualquiera con una habilidad especial para sentir cualquier forma de energía mágica habría notado que una gran parte se iba. Sin que nadie protestara realmente, Rory se unió a ellos. Después de todo, era una protección adicional a la que nadie diría que no. El problema era Lele. Shirou podía captar su olor a una buena distancia. Es decir, el aroma de su maná puro. Fue sorprendentemente potente. Mientras que Rory tenía el olor a muerte y destrucción, tanto el de Kato como el de Lele eran casi anormalmente puros. Por eso no se sorprendió cuando fueron interceptados por segunda vez. Le sorprendió saber quién lo hizo. Había esperado que fuera Kato, quien sin duda estaría interesado en el propio dragón. En cambio, fue la niña bastante pequeña la que casi en silencio exigió que se uniera a ellos. Supuso que Kato debió haberla enviado a ella en su lugar. El sabio probablemente tuvo el mismo proceso de pensamiento que Adriane, el cadáver del dragón debe ser recuperado y no debe caer en manos sin escrúpulos. Al enviar a Lele, silenciosamente le había dado su apoyo a Shirou. Además de darle permiso para permitirle usar su magia para ayudarlos con lo que necesitaran. Se negó a dejar que se desperdiciara esta oportunidad. Le había pedido a Lele que usara su magia como mejor le pareciera, y ella lo había hecho sin problemas. De hecho, parte de la razón por la que esta vez solo tomaría un par de horas de viaje fue que había lanzado un hechizo para aligerar la carga de los carros sobre los caballos. Solo por eso, sofocaría su preocupación por arrastrar al joven mago al campo de batalla humeante. En el peor de los casos, él siempre podría hacerla retroceder y negarse a dejarla acercarse al sitio real. Aún así, a medida que el sol se acercaba a su punto más alto, pudo percibir el leve olor a muerte una vez más. Él hizo una mueca. A su lado, observó cómo los rasgos de Adriane y el resto de los elfos se endurecían. El olor a ceniza y la vista de la aldea en ruinas los golpearon mucho antes de llegar, un duro recordatorio de la devastación provocada por el dragón y la batalla que siguió. Los elfos, aunque estoicos, tenían una sensación palpable de pérdida y determinación. Shirou pudo ver las emociones encontradas en los rostros de todos, asombro, miedo, tristeza y la determinación de seguir adelante. Adriane, en particular, pareció armarse de valor, con la mirada fija en el dragón. Estaba claro que los elfos veían al dragón no solo como una amenaza que había sido neutralizada sino como parte del orden natural que había sido perturbado. Su respeto por la criatura, a pesar de la destrucción que causó, era evidente en su comportamiento solemne. El dragón rojo yacía muerto, en la misma posición en la que lo habían dejado. Pudo ver la podredumbre en su interior, que ya se estaba descomponiendo por dentro. Su olor no puede ser subestimado. Gusanos e insectos se habían arrastrado a lo largo de sus orificios. Shirou hizo una mueca. A pesar de tanta destrucción que había causado, era un espectáculo lamentable ver cómo devoraban el cadáver de una criatura así. Dicho esto, las escamas en sí estaban intactas. Brillaban a la luz, sin haber perdido su brillo. Las escamas del dragón, brillando incluso en medio de la destrucción circundante, presentaban un marcado contraste con la carne en descomposición. Era un recordatorio de la naturaleza alguna vez majestuosa de la criatura y del poder puro que había poseído. Adriane dio un paso adelante, con ojos a la vez enojados y decididos. Mantuvo la compostura mientras hablaba, guiando a su gente con ojo experto. Los elfos se movieron con eficiencia, guiados por las órdenes de Adriane. Comenzaron el meticuloso proceso de disección del dragón, una operación que requería precisión más que nada.
Zero, Rory y Lelei brindaron apoyo, los dos primeros formaron un perímetro para garantizar que el trabajo de los elfos no fuera perturbado, y la última usó su magia para reducir el peso de las piezas a medida que se cargaban en los carros, los restantes ya se unieron a ellos. Realmente mataste a un dragón rojo. Miró hacia un lado y vio a Rory mirando el cadáver con asombro. Él frunció el ceño. Seguramente has hecho algo similar. Él sabía que ella sí. Al revisar la historia de la alabarda que tenía, pudo ver que el apóstol había matado más dragones además de este. Hasta la fecha, su alabarda había derribado 20 dragones y otros 2 estaban gravemente heridos. Rory negó con la cabeza, eso es cierto, pero yo tenía la ventaja de ser un apóstol. ¿Tú, un simple y viejo humano? Si no fueras quien eras, el imperio cantaría tu nombre durante generaciones. Hubo una burla colectiva de todos los que estaban cerca cuando la escucharon. Zero soltó una risita arrepentida. Ciertamente, aquí no se perdió ningún amor por el imperio. No es que a Rory le importara, al parecer. Supongo que no sucede muy a menudo, entonces. Zero levantó una ceja. Ciertamente podía decir que matar a uno no sería fácil, sin embargo, en un mundo como este, seguramente más de un par de personas habrían matado a un dragón antes. Un dragón viejo y simple, claro. Un dragón rojo es un asunto completamente diferente. Rory agitó su mano hacia el cadáver, los dragones normales pueden simplemente escupir fuego y golpearte muy fuerte. Todo eso. Un dragón rojo puede usar un rayo rojo, una habilidad que puede dañar incluso a los dioses. Ante eso, las cejas de Zero llegaron hasta la línea del cabello. Rápidamente repasó la historia de la alabarda. Ninguno de los dragones que Rory había matado empuñaba un rayo rojo. Rayos amarillos y azules, claro. Hielo, en algunos casos. Mucho fuego. Ni un poco de rojo. Y, a juzgar por esto, señaló la enorme grieta que había sido abierta por uno de los ataques de Rubrasax, no era exactamente un dragón joven, ¿verdad? Su silencio ya era una respuesta. Dejando la conversación en el fondo de su cabeza, se dirigió a los elfos que estaban trabajando en la cabeza del dragón. La descomposición parecía peor de lo que realmente era. Solo las partes exteriores, especialmente los ojos, fueron las afectadas. El resto del cuerpo había sido preservado a través de cualquier energía mágica residual que aún tuviera el cadáver. Más o menos, todo el cadáver había sido dividido en pedazos y ahora estaba en proceso de ser atado a los carros. Muy pronto, lo último que mostró que había un dragón aquí fue el paisaje silencioso y ceniciento. N/A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Gracias a mis nuevos patrocinadores, Ubin Blade. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Brutal Crab y Tásimo.